Gate, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, su amigo servidor Baldo Quiñones, trayendo los hechos, noticias, información muy importante, así también como un análisis de lo que está pasando en el mundo. Y mire, es que vayamos a hechos y noticias importantes, pero antes quiero que se imagine esto. Obviamente, el COVID-19 o el coronavirus ha afectado a nivel global. Esta pandemia ha hecho que los sectores productivos de todas y cada una de las naciones se contraigan. O sea, cuando digo se contraen, o todas las economías a nivel global se han contraído, hay menos producción. Y si hay menos producción, necesitan menos energía. Y si necesitan menos energía, ¿cuál es el sector más afectado? Las empresas petroleras, las naciones exportadoras de petróleo. Ahí está el asunto del petróleo, la guerra por el petróleo. ¿A quién afecta y a quién no? ¿O de qué manera afecta? Vayamos y hagamos un análisis de quién y qué está pasando con estas naciones. Algunas, no todas, pero las más importantes. ¿De qué manera les afecta y de qué manera no? ¿Quién sale perdiendo y quién gana? Ok, vayamos y empecemos con esto. Y esto es muy, muy importante, son hechos y noticias actuales. Ok, por ejemplo, primero, 30 de abril y 1 de mayo, se reúne de emergencia la OPEP, o Organización de Países Exportadores de Petróleo. La OPEP se une de emergencia para encontrar un acuerdo y reducir la producción de petróleo para que el precio del petróleo se estabilice. Reducción de petróleo. La reducción en la producción. Y yo me pregunto, ¿es capitalismo depredador o qué? ¿Por qué? Porque se supone que si las naciones que exportan petróleo o productoras de petróleo pueden seguirlo haciendo, pero que lo den más barato a los ciudadanos del país. México, por ejemplo, o Rusia, o Saudi Arabia, o el mismo Estados Unidos. Bueno, está barato, hay mucha producción, bueno, pues denlo más barato, pero no, quieren mejor reducir la producción para que se estabilice el precio. O sea, es egoísmo, por un lado. Hay que decir las cosas como son, pero vayamos. Eso es la OPEP. Alcanzaron un acuerdo, la reducción de 9.7 millones de barriles diariamente que serán o que detendrán la producción. 9.7 millones de barriles que dejarán de extraerse diariamente. Claro, dividido entre todas las naciones exportadoras de petróleo o de la OPEP. México, 500.000 de barriles de petróleo que va a dejar de producir diariamente para estabilizar los precios. Rusia, cerca de 1 millón. Saudi Arabia, 1 millón de barriles. Y así cada nación exportadora de petróleo. Todos van a reducir la producción para estabilizar un poco los precios. Pero vamos más lejos. Esto no solamente es Saudi Arabia. ¿Por qué Saudi Arabia evitó continuar con la guerra petrolera con Rusia, que inició precisamente a mediados de abril? A Rusia no le afecta, a Rusia no, porque ellos empezaron una guerra. Saudi Arabia no alcanzó acuerdo con la OPEP a mediados de abril y se fueron los precios, o la producción se incrementó en Saudi Arabia, en Rusia y en otras regiones, pero se incrementa la producción, pero como las economías se han contraído y no necesitan tanta energía, hay mucho petróleo en el mercado y como no hay producción, por lógica, el precio se hunde, como sucedió en Estados Unidos precisamente el 21 de abril, cuando los precios se fueron a precios negativos, a pagarle a alguien porque agarrara el petróleo, lo cual es ridículo y absurdo. Pero ahora hagamos un análisis de a quién afecta y a quién no. Vamos, para empezar, a Rusia inició junto con Saudi Arabia a mediados de abril, 15-16 de abril, la guerra por el petróleo. Saudi Arabia no quiso acuerdo, Rusia dijo que si tú produces petróleo yo voy a seguir produciendo. Pero a Rusia no le afecta, pero dice ¿por qué? Porque aún si llegara a $10, vendiéndolo a $10 el barril de petróleo, Rusia sigue ganando. Que es mejor cuando llega a $50, $60, el presupuesto estatal se incrementa. Y esto trae enormes beneficios para la economía porque se puede invertir más en los diferentes sectores. Pero aún a $10 Rusia no pierde. ¿Por qué? Porque lo extrae a través de los pozos petroleros, a través de la perforación. Obviamente aún a $10, ya teniendo los pozos, trabajando, le sigue dejando un dinero. Más aparte, no olvidemos que desde que los ciudadanos de Crimea allá en Ucrania decidieron unirse al territorio ruso,
empezaron las sanciones económicas por parte de Europa y Estados Unidos, Rusia se vio obligado a invertir en el sector interno, en el mercado interno, en todos los rubros y en todos los sectores, alcanzando un nivel de prosperidad y de desarrollo que no tenía en décadas, produciendo absolutamente todo. Ya no necesita nada de los mercados exteriores, por lo tanto Rusia no le afecta, aunque digan lo que digan. Bueno, le afecta en el sentido de que no tiene el presupuesto que podría tener si tuviéramos precios del barril de petróleo altos. Obviamente gana muchísimo más dinero, pero estamos diciendo que en esta guerra petrolera a Rusia no le afecta. Okay. A Estados Unidos, ¿cómo le afecta y cómo no le afecta? Pero vamos, cuando voy a Estados Unidos, fíjese, para obligar a Saudi Arabia a reducir la producción de petróleo, señor Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, llama a su homólogo precisamente allá en Saudi Arabia, el señor Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, para que reduzca la producción de petróleo. De lo contrario, el gobierno de los Estados Unidos podría tomar acciones y reducir, o, ¿cómo le diré? Según los diferentes informes, el gobierno del señor Donald Trump amenazó al gobierno del señor Mohammed bin Salman, al príncipe, al heredero, ¿cómo le diré yo? A este demonio que manda a desbaratar a sus enemigos, ¿sí? Como a Khashoggi y a otros, y obviamente lo amenazó con que si no reducía la producción petrolera, el gobierno de los Estados Unidos podría pedir el retiro de sus tropas en esa región, en ese territorio. Y no olvidemos que Saudi Arabia vive protegido por el ejército de los Estados Unidos. De lo contrario, esa monarquía ya se hubiera hundido. Los pobladores ya hubieran tomado cartas en el asunto y hubieran acabado con esa monarquía de mierda. Entonces para eso están los soldados de Estados Unidos, para proteger a esa monarquía. Pero le amenazó el señor Donald Trump con retirar sus fuerzas militares de la región si el gobierno de Saudi Arabia no bajaba los precios. O sea que lo amenazaron al final. Pero al final el perdedor es Saudi Arabia. Pero vayamos, Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos, ¿cómo le afecta y de qué manera está haciendo el gobierno de Estados Unidos? Fíjese cómo es la jugada del señor Donald Trump. Por un lado, aquí en las costas de California hay docenas de tanqueros esperando que su petróleo sea precisamente depositado en los nuevos depósitos, porque no olvidemos que el señor Donald Trump anunció a principios de abril el incremento de las reservas de energía del gobierno de Estados Unidos. De 750 millones de barriles que posee el Estado o el gobierno de Estados Unidos, 750 millones de barriles, y estoy hablando en reservas, y luego a incrementar 75 millones más. Fíjese la jugada. Por un lado, va a comprar 75 millones de barriles de petróleo el gobierno de Estados Unidos porque el precio está regalado. ¿Qué mejor que incrementar precisamente las reservas de energía cuando el precio está muy abajo? Ok, pero ¿cómo le estaba afectando? Ok, por un lado lo agarró barato, pero por otro lado, debido a la caída en el precio del petróleo por esta guerra petrolera, resulta que las empresas más afectadas son las empresas que extraen el petróleo a través del esquisto o a través del fracking, de la fracturación hidráulica, el fracking, ya que para estas es muy caro extraer un barril de petróleo, que oscila entre 34 hasta 50 dólares dependiendo del terreno. Entonces a Estados Unidos no le conviene un precio del barril de petróleo a 40 dólares, ni a 45. Le conviene de 50 hacia arriba, para que estas empresas no se vayan a la quiebra. Pero como se están yendo a la quiebra debido a que no llegamos ni a 25, 30 dólares el precio del barril de petróleo, y estas empresas no pueden operar, no ganan, al contrario, pierden, entonces, ¿cómo las rescatamos? Oh, el estímulo económico del señor Donald Trump, 450 billones de dólares o 475 billones para las grandes multinacionales y transnacionales, empresas financieras, especialmente a las empresas petroleras del fracking. ¿Para qué? Para que no se vayan a la quiebra, salvándolas. Claro, Estados Unidos tiene una gran ventaja. Tenemos las maquinitas de imprimir billetes verdes, inyectarlas donde hagan falta. Es la única nación del planeta que tiene extraordinariamente las maquinitas de hacer dinero, y cada vez que necesita, vamos a fabricar billetes, billetes, billetes. Es ahí una competencia desleal para el resto del mundo. Desleal. Precisamente por eso muchas naciones quieren abandonar el dólar, y deben abandonar el dólar, porque Estados Unidos está aprovechando esa ventaja para mantener al flote a las empresas propias, mientras que las otras naciones tienen que competir de manera directa en el mercado. Ahí está la diferencia.
Precisamente por eso, guste o no, lo que yo digo, es necesario que muchas naciones dejen de utilizar el dólar en los intercambios comerciales y irla eliminando para que haya competencia leal. Así tiene que funcionar un mercado. Pero bueno, ese es mi punto de vista y así tendría que ser. Pregúntele a cualquiera, pero vamos. Entonces Estados Unidos con el paquete financiero apoya a las empresas. Pum. Por otro lado, amenaza a Saudi Arabia para que reduzca los petróleos. Pero ¿por qué reducen precisamente la producción? Porque si la reducen, inmediatamente se incrementa el precio en el producto, el precio en el petróleo. Y en esto beneficia no solamente a Saudi Arabia, a todas las naciones exportadoras de petróleo, incluyendo al mismo Estados Unidos, que si alcanza un precio adecuado, las empresas del fracking pueden continuar y no irse a la quiebra. Por el momento las mantiene a flote a través del estímulo económico y incrementa las reservas. Pero no le afecta tampoco a Estados Unidos mientras que tenga las maquinitas de imprimir los billetes. Su ventaja más grande sobre el planeta. Ahí está. México. ¿De qué manera afecta a México? ¿México gana o pierde con esto? Yo le voy a decir una cosa. México no le afecta y gana, aún con esto. Gana. No. ¿Me van a decir que no? Ok, aquí les va. México, quien quiera que haya sido Enrique Peña Nieto o el señor Andrés Manuel López Obrador, compró un seguro petrolero. En este seguro petrolero que se alcanzó en 1918, en el año 2018, cuando llegó el señor Enrique Peña Nieto, se compró ese seguro y obviamente en esos momentos el precio del petróleo oscilaba entre los 55 a 64 dólares. Con este seguro, México, el precio del petróleo de México siempre, o el gobierno de México siempre va a ganar exactamente esa misma cantidad de dinero por cada barril de petróleo. Digamos que si estaba a 64 dólares, si México lo vende o extrae 1 millón de barriles de petróleo diariamente y lo vende a 10 dólares, la empresa aseguradora tiene que pagarle los otros 50 o 55 dólares restantes de cada barril. Ahí está la ventaja del gobierno de México, que no importa, él sigue ganando la misma cantidad de dinero. No pierde por ningún lado, ahí, no pierde. Pero sí pierde, digamos, bueno, no pierde ahí, tampoco pierde porque obviamente con la reducción de la producción de petróleo en Estados Unidos, en México, en Saudi Arabia, en Rusia y en todas las regiones, México también con el señor Andrés Manuel López Obrador, con el señor Enrique Peña Nieto, un acuerdo firmado con el secretario de Energía de Estados Unidos, México empezó a comprarle desde el año 2018-2019, petróleo a Estados Unidos, 500 000 de barriles de petróleo diariamente a Estados Unidos, 500 000. Una nación petrolera como México comprándole petróleo a Estados Unidos, 500 000 de barriles diariamente, debido precisamente a la contracción de las economías y a la falta de energía. Cuando digo a la falta es que no necesitan tanta energía. Entonces México deja de comprarle a Estados Unidos, por un lado, ese petróleo, así también como gasolina. Y México, con ese sentido, ya ganó. O sea que gana por un lado porque sigue obteniendo los mismos recursos financieros por la aseguradora y al mismo tiempo se deshace de un problema que tenía con Estados Unidos. Comprarle petróleo o comprarle gasolina. México gana cuadrado, por más que me digan a mí lo que me digan mis detractores. Ellos lo saben, ellos quisieran que Andrés Manuel López Obrador fracasara y que fracase, pero no es así, está haciendo todo correctamente. Inclusive, aún en esta pandemia sigue trabajando y haciendo las cosas correctamente, más allá de que guste o no. E inclusive, este pasado, me parece que el 24 de abril anunció precisamente para los mexicanos que en cuanto se termine esta pandemia, inmediatamente se van a crear 1 millón de empleos, y todo lo ha dicho paso por paso, cómo ya está preparado para crear ese 1 millón de empleos. O sea, tenemos un presidente, un presidentazo en México, el mejor del mundo. Hay que decirlo a las cosas como son, pero bueno, entonces México sigue ganando y va a seguir ganando. Por supuesto que va a seguir ganando y hacia arriba, hacia el futuro. La única nación que realmente está afectada y que se va a pique de todas estas naciones que acabo de hablar es Saudi Arabia. Un Saudi Arabia que no produce absolutamente nada y que depende en gran medida únicamente de la venta del petróleo.
la venta del petróleo. Es de lo único que depende el gobierno de Saudi Arabia. Con los precios al fondo, con un déficit presupuestario que se sigue incrementando, 54 billones hasta este momento, más este primer trimestre de este año 2020, el déficit presupuestario de Saudi Arabia se incrementó a 34,107 billones de riads, o sea, de moneda de allá de Saudi Arabia, pero en dólares 9 billones de dólares más en su déficit presupuestario debido a la caída del precio del petróleo. Más aparte, la guerra empecismado el gobierno de Saudi Arabia en seguir apoyando a grupos yihadistas y terroristas en territorio libio, en territorio sirio, así también como en territorio yemení. Esto está llevando a Saudi Arabia prácticamente a una verdadera tragedia. Pero vamos más lejos. Este Saudi Arabia que parece que con el señor Bin Salman está dispuesto a sacrificar su propio reinado. Lo digo porque Yemen anuncia precisamente que este 30 y 1 de abril dan un duro golpe a los grupos respaldados por Saudi Arabia allá en Yemen, matando a más de 2.500 soldados o yihadistas apoyados y financiados por Saudi Arabia. O sea que la guerra de Saudi Arabia con Yemen la sigue perdiendo. Más allá de las pérdidas humanas que son incalculables, más allá del dolor y sufrimiento que ha causado este gobierno de mierda de Saudi Arabia, sigue perdiendo la guerra en contra de Yemen. Y con él los precios de petróleo que se hunden, una economía que no produce absolutamente nada más que terror y miseria. Bueno, esperemos que este reinado de cerdos desaparezca. El único afectado, al único que le puede doler que Saudi Arabia se hunda sería Estados Unidos. Pero, sin embargo, el mismo Donald Trump ya lo está amenazando. Así es que me parece que el mundo saldría ganando si Saudi Arabia se hunde. El mundo saldría ganando. Yo lo digo como es. Si no les gusta, lo siento. Pero yo digo las cosas como son. Y ese es mi punto de vista. Así es que, olvídense. Naciones ganadoras y perdedoras. Estados Unidos simplemente incrementa su deuda, su déficit presupuestario, su deuda externa que nunca va a pagar. Y que lo único que va a seguir haciendo es imprimiendo dinero y tratar de callar a los gobiernos amenazándolos. Hasta que no cambien los gobiernos a un sistema monetario que sea más competitivo y real, no como el que inventó Estados Unidos, el dólar, que debería desaparecer para que haya una verdadera competencia leal entre las naciones que producen algo. Bueno, y ahí se la dejo. De cualquier manera, seguiré al tanto e informando de todo esto. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias.